Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Yasarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. A Naruto le tomó un momento procesar las palabras que incluso ahora continuaban resonando en sus oídos. Únete a mí, Tsukuyomi, como mi amado esposo eterno, y te elevaré a la divinidad para que estés a mi lado. Ignorando el hecho de que probablemente fue la propuesta de matrimonio más abrupta que jamás haya existido, al menos desde su perspectiva. Era un poco más razonable si ella lo había estado observando durante años, aunque ese era un tema completamente diferente. Era una oferta de divinidad. O al menos, tan diosa como Kagai. Fuera lo que fuese, estaba claramente por encima de los mortales comunes, pero proclamar su divinidad era bastante atrevido. La ironía de ese pensamiento no se le escapó, no cuando había estado utilizando el nombre del dios de la luna como propio durante tanto tiempo. Apropiado en verdad. No podía mentir y decir que la idea de la divinidad no le atraía. No por ningún poder personal, por supuesto, sino por una capacidad aún mayor para cuidar y proteger a sus lobos. Kagai había pasado milenios atrapada dentro de la luna, mirando hacia el mundo entero y observando como le placía. Solo con esa habilidad podría identificar amenazas a la seguridad de su gente mucho antes de que se acercaran, suponiendo que él también no tuviera que estar atrapado dentro de la luna para hacerlo, y no había forma de saber qué más podría haber dentro de sus capacidades, y potencialmente las de él, si aceptaba. Y el precio era simplemente casarse con ella. No estaba seguro de quién presidía en realidad un matrimonio entre dioses, o una diosa y un hombre que pronto sería elevado a la divinidad, pero parecía casi sospechosamente bajo. Él y sus hijos ganarían mucho con un acuerdo así, pero ¿qué podría recibir ella? No podía pensar en nada que se le acercara y eso no lo hacía menos cauteloso. También estaba el hecho nada desdeñable de que la mayor amenaza para sus lobos provenía de ella. Tal vez no directamente, él no sabía realmente cuál era su papel en todo esto, pero era innegable que estaba involucrada de alguna manera. Confiar en la fuente de tus problemas para que te proporcione una solución a ellos le parecía terriblemente tonto a Naruto. Pero también lo fue simplemente rechazar la oferta. Si esto era real, y no se atrevía a hacerse ilusiones de que hubiera siquiera una posibilidad de que pudiera ser una oferta legítima con un precio tan insignificante, entonces era una oportunidad para asegurarse de que sus lobos estuvieran bien cuidados hasta el fin de los tiempos. Simplemente no era posible asignar ningún tipo de valor a esa capacidad, a esa garantía para el bien de sus hijos. ¿Por qué? Era una pregunta amplia, sí, pero Naruto se encontró con tantas que no parecía poder reducirla más allá de eso. ¿Por qué quería casarse con él? ¿Por qué estaba ella dispuesta a ofrecer tanto por su cooperación en esto? ¿Por qué los monstruos fueron liberados en todo el mundo? ¿Por qué la encerraron en ese palacio lunar? Y, por supuesto, ¿por qué él? Ella había mencionado que había llamado su atención, pero él no sabía por qué ni cuándo. ¿Cuánto tiempo había estado observándolo? ¿Qué había visto y cómo podría haberla convencido de que sería un marido adecuado para el resto de la eternidad? Ella le dedicó una sonrisa cariñosa mientras algo parecido a la nostalgia se arremolinaba en sus ojos pálidos. Debería haber esperado que tuvieras preguntas. Ocultando su boca con una mano delicada, soltó una risa suave. Y supongo que probablemente debería disculparme por ser tan atrevida. Había planeado hablar contigo más tiempo antes de hacerte esa oferta para ayudarte a entender quién soy y generar algo de confianza entre nosotros, pero ahora que estoy aquí contigo simplemente no pude contenerme. He estado esperando esto durante mucho tiempo, ¿sabes? No, en realidad no lo hizo. ¿Mucho tiempo para casarse o mucho tiempo para pedirle su mano en matrimonio específicamente? La primera tenía más sentido, considerando todas las cosas, pero algo dentro de él le decía que ella definitivamente se refería a algo más cercano a la segunda, solo que eso era completamente absurdo. Incluso si ella lo había estado observando desde su nacimiento, eso era menos de 20 años. Para un mortal eso era una gran cantidad de tiempo, pero para alguien que había estado atrapado en una prisión durante miles, sin mencionar cuánto tiempo pudo haber vivido antes de eso no era absolutamente nada. Debía de estar pasando por alto algo oculto en sus palabras, pero lo que ella le estaba ofreciendo era probablemente deliberado. La información estaba allí, ella se la estaba dando, pero él no la estaba recibiendo. Eso no era culpa suya.
Eso solo le hizo estar más seguro de que ella estaba tramando algo. Cuando Naruto guardó silencio, ella hizo putz-héroe por un segundo, pero después de un pequeño suspiro comenzó a responder preguntas que no había podido expresar adecuadamente. Los humanos a menudo tienen miedo de las cosas que no pueden entender y hay dos reacciones que tienden a tener con más frecuencia. O huyen aterrorizados o atacan. Una mirada de desagrado se extendió por su rostro mientras recordaba un tiempo pasado. También tienen la tendencia más irritante a creer que tienen razón. Sus opiniones. Su moral. Sus reglas. No les gusta cuando rompes sus reglas y no les importa cuando rompen reglas que han existido por más tiempo del que su especie ha estado caminando erguida. El desagrado se convirtió en un desdén abierto. Desafortunadamente, esos hechos no se mezclan bien, especialmente cuando uno de esos niños también es tu hijo. Ella se reclinó con un resoplido irritable y se llevó el té a los labios para calmarse. Él era el resultado del tiempo que pasé con algún rey, emperador o daimyo, no recuerdo realmente cuál era su título oficial, y había sido criado principalmente como humano. A pesar de eso, había recibido divinidad más que suficiente de mí para marcar la diferencia. Los humanos podrían estar tan enojados conmigo como quisieran y no importaría. Él, sin embargo, tenía el potencial de hacerme daño. Esbozó una débil sonrisa y terminó con amargura goteando de sus palabras. No es que alguna vez lo hubiera creído capaz de levantar la mano contra su propia madre. El pensamiento nunca cruzó por mi mente, lo que resultó ser mi perdición. No te atacaron solo porque eras una diosa. Naruto sabía que tenía que haber algo más, y fue recompensado con otra sonrisa de satisfacción. Por supuesto, pero llegaron a tenerme miedo. Con una mano señaló el árbol que estaba a su lado. Este es el Shinju, un árbol sagrado que cultiva las semillas de la divinidad. Su historia podría recordarlos como fruta de chakra, suponiendo que recuerden esa época, y pueden agradecerles por la capacidad de la humanidad de utilizar chakra. Tengo la sensación de que tiene algo que ver con el motivo por el que te sellaron en la luna, señaló el daimyo de Nami. Tienes razón. El Shinju pertenece a los espíritus, no al hombre, y como el guardián elegido del Shinju, elegido por el Shinju, la autoridad sobre la fruta recaía únicamente en mí. Plantar las semillas de la divinidad renovó la conexión del mundo físico con el espiritual y consumirlas fue la forma en que algunos de los grandes kami y otros seres divinos se mantuvieron. Como solo crecía una semilla cada década, era mi deber asegurarme de que cada semilla se asignara correctamente para que todo permaneciera en equilibrio. Y robaron uno. Naruto podía ver a dónde iba esto. Los humanos habían tomado algo de los espíritus atacaron y los humanos habían creído que los espíritus eran violentos y maliciosos por eso. ¿Sí? Fue recompensado con una sonrisa brillante por su perspicacia. Eso es exactamente lo que pasó. Para ser más específico, mi hijo robó la fruta para ellos. Las semillas de la divinidad solo pueden ser alcanzadas por aquellos elegidos por el Shinju, los humanos nunca habrían podido alcanzarlas por sí solos si ellos lo sabían. Lo que implicaba que sabían que estaban actuando en contra de los deseos de algo, notó Naruto. Incluso si no era algún tipo de regla escrita, sabían que había fuerzas que intentarían evitar que tomaran esa acción. ¿No habían considerado que esas mismas fuerzas, o fuerzas vinculadas a ellas, buscarían venganza después? Tal vez esperaban que su hijo pudiera defenderlos o asumieron que lo que obtuvieran de la semilla, chakra, al parecer, sería suficiente para evitar tales destinos. Pero mi hijo, mi querido muchacho, poseía una chispa de mi propia divinidad, la suficiente para que el Shinju se engañara y pensara que era yo quien había venido a visitarlo. Cuando se dio cuenta de que la mano que había tomado la fruta no era la mía, ya era demasiado tarde, continuó. Y cuando me enteré de que los humanos se habían separado y habían absorbido la semilla de la divinidad durante esa década para obtener sus propias chispas, actué de inmediato para recuperarlas. Supongo que eso provocó muertes. Oh, sí, asintió. Muchas muertes. La mayoría no sobrevivieron a que les arrancaran la fruta de los chakras del cuerpo. Cuanto más tiempo pasó hasta que los encontré, más probable era que los principios de la divinidad, aunque estuvieran disminuidos por el hecho de que los compartieran entre tantos, hubieran echado raíces. ¿No sobrevivieron a la extracción? Se inclinó hacia adelante y le dirigió una mirada mordaz, como si lo desafiara a contradecir sus siguientes palabras, pero no maté a ninguno de ellos. Técnicamente lo hizo, pero Naruto entendió lo que estaba diciendo. Ella recuperó lo que había sido robado, lo que le pertenecía a ella y a otros espíritus por derecho, y al hacerlo, algunos de los ladrones murieron.
La parte importante fue lo que no había dicho específicamente. Hay algunos que sobrevivieron a la extracción y son ellos los que difundieron lo que pasó. Frunció el ceño. Supongo que no lo vieron como tú. Su risa no tenía nada de alegría. No, no lo hicieron. Y no fue solo con sus semejantes, sino también con mi hijo, que había tomado la semilla para ellos. Durante toda su vida, ellos lo habían idolatrado y, a su vez, él adoraba a los humanos entre los que vivía. Cuando creyó que yo los había atacado por una acción que él había tomado, decidió asegurarse de que nunca más pudiera hacerlo. Se movió en su asiento y dio un suspiro nostálgico lleno de recuerdos agridulces. Pero que no se diga que mi hijo no amaba a su madre. Aunque su única opción era atraparme, al no poseer la fuerza para matarme, se aseguró de que fuera en condiciones adecuadas para una mujer de mi posición. Una sonrisa irónica tiró de sus labios, pero más allá de la ligera diversión había un atisbo de resentimiento que no podía ocultar por completo. Pero al final era más humano que espíritu y su comprensión del tiempo coincidía con la de ellos. Creía que había proporcionado comodidades y muebles que me durarían para siempre porque para un humano en esa época, incluso 100 años podrían haber sido una era. No pasó mucho tiempo, no para alguien como yo, antes de que todo con lo que había llenado mi prisión sucumbiera al tiempo que no me tocaría. Solo quedó la piedra blanca de la luna. Pero los espíritus no me olvidaron. Uno de ellos fue el que reclamó la semilla de esa década, la semilla que recuperé y les proporcioné. Fue su turno de fruncir el ceño. No supe hasta más tarde que había sido contaminada por los rastros de mortalidad que aún se aferraban a ella. Él también fue disminuido por su humanidad, y no puedo afirmar que haya logrado recuperar toda esa semilla original, por muy cerca que haya estado, pero fue suficiente para que incluso hoy en día permanezca en un estado mucho mejor que los otros espíritus desafortunados que nunca tuvieron la oportunidad de participar de una semilla nuevamente. Del suelo surgió un hombre con forma de planta que coincidía con las descripciones dadas por Kisame. Zetsu. La planta, y fuente de los monstruos que habían amenazado a los hijos de Naruto, hizo una profunda reverencia al escuchar su nombre. Sí, muy bien. Ya estás familiarizado con él y, lamentablemente, me atrevo a decir que te has topado con esos otros espíritus a los que se les negaron las semillas de la divinidad que los sustentaban en este mundo. La comprensión floreció inmediatamente. Los habitantes de las celdas profundas, los espíritus atrapados bajo la tierra, esos son los espíritus a los que cuidabas, ¿no es así? Lo fueron en el pasado. No puedo decir lo que son ahora. En verdad, es tan impresionante como horroroso que hayan logrado aferrarse a la existencia durante tanto tiempo. Y por eso querían los clones, para ayudarlos a anclarse en este mundo. Exactamente. Sin embargo, cumplieron con otro propósito. Te trajeron hasta aquí. Eso, creo, es mucho más importante. Hizo una pausa, pensó y luego volvió al tema anterior. Pero no terminé de contarte cómo terminé en la luna y sería una pena que no entendieras los orígenes del poder que fluye a través de tu cuerpo en este mismo momento. No creo que haya mucho más que contar. Ya sé que no lograste reunir a todos los que habían participado de la semilla y, así como le pasaste una chispa a tu hijo, ellos pasaron sus propias chispas más pequeñas a sus propios hijos hasta que ahora todos tienen esa mínima pizca de divinidad que les otorga chakra. Cerca, pero no del todo. La cantidad que me perdí fue insignificante y puede haber dado origen a unas cuantas familias poderosas durante una docena de generaciones o más, tal vez incluso a algunos individuos excepcionalmente notables más aptos para su divinidad, pero no habría durado mucho, y ciertamente no lo suficiente para que todos tuvieran la chispa. Esa es la única forma en que podría conservarse, dos individuos transmitiéndosela a su hijo. De lo contrario, habría seguido diluyéndose hasta la nada. Lo que significaba que algo había llegado a más personas en el mundo y Naruto solo podía pensar en una forma en que eso podría haber sucedido. Tu hijo tomó la siguiente fruta. Y el siguiente durante 10 ciclos antes de que el Shinju dejara de reconocer mi divinidad dentro de él y tomara el asunto en sus propias manos. La siguiente semilla se convirtió en una multitud de demonios, y cada semilla a partir de entonces fue moldeada en un demonio mayor conocido como el Biju. Primero con el Ichibi y progresivamente ganando más colas cuando lo que fue robado no había sido recuperado. Mi hijo pasó el resto de su vida luchando contra esos demonios y enseñando a la gente a manejar su nuevo chakra para defenderse. Naruto apartó la mirada de Kaagai y la dirigió hacia el imponente árbol blanco que aparentemente podía otorgar divinidad una vez cada 10 años.
Un árbol que había intentado violentamente recuperar el chakra, o, quizás más precisamente, la capacidad de utilizar su chakra, de la humanidad durante 100 años antes de ser presumiblemente detenido por el hijo de Kaagai. Probablemente porque si no lo hubiera hecho, debería haber existido un Jubi y más allá, a menos que se hubiera rendido o hubiera decidido un nuevo curso de acción. ¿El Shinju todavía busca el regreso de esa fruta?, preguntó. Había pasado un milenio según Kaagai, aunque eso planteaba preguntas sobre qué hacían las personas con el chakra durante tanto tiempo antes del nacimiento de los shinobi hace unos cientos de años. ¿Lo usaban como los samuráis de Tetsu no Kuni? Pero a Naruto le gustaba pensar que conocía a los espíritus al menos lo suficiente como para saber que el tiempo tenía poco significado para ellos y que se podía guardar rencor hasta que la realidad misma se desmoronara a su alrededor. En este punto no hay nada que recuperar. Generaciones de humanos se han mezclado hasta que esas chispas de divinidad se han convertido en parte de ti tanto como la sangre en tus venas. Uno podría incluso afirmar que mi hijo elevó a toda tu especie un paso más hacia la verdadera divinidad, no estaría equivocado. Y ahora quieres ofrecerme esa divinidad. Ahora entendía algo de su pasado, pero eso no arrojaba ninguna luz sobre sus planes o motivaciones actuales. ¿No debería ir a los espíritus que la necesitan tan desesperadamente? Me temo que ya es demasiado tarde para ellos. Así como esas pequeñas porciones de divinidad se han convertido en parte de la humanidad, la falta de ella ha cambiado permanentemente a los espíritus que la necesitaban para su sustento. Dársela ahora los cambiaría, sí, pero no los volvería a convertir en lo que solían ser y no puedo imaginar que lo que sea en lo que se conviertan sea agradable dado su estado actual. ¿Tu mundo realmente necesita más monstruos? Entonces, ¿por qué yo? Esa era probablemente la pregunta más importante que tenía. De todas las personas del mundo que ella podría haber elegido, ¿qué era lo que le había llamado la atención de él? Un joven que se las arregla solo para hacerse cargo de los recursos militares abandonados, forma un ejército, se alía con algunas de las personas más peligrosas que conoce tu mundo, se apodera de un país y llama la atención de un dios completamente diferente, y nunca pareces preguntar por qué o te eligió, debo añadir, y te preguntas qué pudo haber llamado mi atención. Parecía genuinamente divertida. Mi querida Tsukuyomi, siempre has sido extraordinaria y siempre has tenido mi atención. Eso fue halagador, sin duda, pero él realmente no valoraba mucho sus logros. Simplemente hacía lo que tenía que hacer lo mejor que podía. Había cometido muchos errores a lo largo de los años y si ella lo había estado observando, entonces debería estar muy consciente de eso. Conozco esa mirada, su voz lo sacó de sus pensamientos. Estás pensando en los errores que has cometido. Había un ligero ceño fruncido en sus pálidos labios y un tono de reproche en su voz. Deja de hacer eso. No estoy interesada en ti porque seas perfecto, Naruto, me llamaste la atención porque eres tú. Mentiría si dijera que una agradable calidez no le invadió el pecho al oír sus palabras, pero el problema subyacente seguía en pie. ¿Podría aceptar su mano en matrimonio? Esta oferta de divinidad. ¿Podía confiar en que la mujer que tenía antes y ahora era la misma mujer con la que pasaría la eternidad o era un acto para atraerlo? ¿Podía correr ese riesgo? ¿Podía permitirse el tiempo que le llevaría a llegar a conocerla realmente? Al final llegó a la conclusión de que realmente no podía, no cuando el bienestar de sus lobos podía depender de ello. Ella se inclinó hacia adelante con entusiasmo, como si anticipara que él había tomado su decisión y él dio su respuesta. No. No había forma de ocultar la decepción que se reflejaba en su rostro y ni siquiera lo intentó. Era un dolor casi físico lo que podía sentir al verlo y estuvo a punto de retractarse de su respuesta antes de lograr reafirmar su determinación. Ella también lo vio y la sonrisa que le ofreció fue agridulce. Tsutsuki Kaagai se sintió decepcionada, pero no sorprendida. Naruto era terco y de voluntad fuerte, cualquier cosa que pensara que pondría en riesgo a sus hijos sería rechazada al instante y ella no podía culparlo por ello. Esa devoción hacia su pueblo era solo una de las muchas razones por las que ella se había enamorado de él hacía tanto tiempo. En realidad, no se había hecho ningún favor al acercarse a él como resultado de una amenaza para sus hijos. La diosa conejo frunció el ceño mentalmente, preguntándose por qué demonios había elegido eso de entre todas las cosas como su presentación. Más allá del estilo dramático, no podía pensar en nada y Naruto difícilmente se dejaría convencer con dramatismo. Divertido, probablemente, pero no se inclinaría a su lado, donde pertenecía. ¿Qué opciones le quedaban?
¿Cómo podría salvar años de planificación y maniobras para llegar a ese momento exacto sin tener que empezar de nuevo? Supuso que podía aceptar su respuesta y seguir intentando cortejarlo. Tal vez ofrecerle cosas que mejorarían las vidas de sus preciados lobos y les proporcionarían la seguridad que buscaba para ellos, aunque no podía pensar en nada más adecuado para eso que su propia divinidad al unirse a ella, hasta que se diera cuenta de que ella no tenía ningún plan más allá de él y pudiera empezar a confiar en ella. Pero ella ya estaba en una mala posición por eso, habiendo puesto en peligro, indirectamente hasta donde él sabía, tanto a sus lobos como a la gente de su pequeño país. En realidad, debería haber ejercido más control sobre lo que hacían Zetsu y sus monstruos, pero no había garantía de que lo hubieran arrastrado a la dramática aparición de ella. En realidad, todo este plan era un desastre ahora que lo estaba analizando en retrospectiva, y los resultados, por supuesto, y solo podía asumir que lo había hecho debido a una peligrosa falta de sueño o a cantidades mortales de puro aburrimiento. Probar cosas desde un nuevo ángulo era bueno y todo, pero esto definitivamente había llevado las cosas demasiado lejos. Su otra opción era, bueno, en realidad no tenía muchas opciones en ese momento. Lo que Naruto sabía y entendía era que Zetsu había causado todo ese daño en su plan para traerla de regreso a este mundo. Eso no le daba ninguna razón para confiar en ella y muchas razones para no querer tener nada que ver con ella. Si tan solo entendiera todo lo que ella había hecho. Hizo una pausa y reflexionó. Nunca había intentado eso, ¿verdad? Simplemente decírselo. ¿Podría funcionar? Kaagai intentó pensar en alguna repercusión negativa y no se le ocurrió ninguna. Si aún no lo convencía, tendría que intentarlo de nuevo, era así de simple. Sin embargo, si eso sucedía, definitivamente necesitaba encontrar un mejor enfoque. ¿En qué diablos había estado pensando? Por supuesto, ella ya sabía lo que había estado pensando. Irónicamente, considerando el tiempo que había pasado esperando, Kaagai no era exactamente una mujer paciente y había apresurado las cosas. De nuevo, un día de estos lo conseguiría, pero, hasta entonces, tenía una última cosa que intentar. Ya veo. He vuelto a apresurar las cosas, ¿no? Reflexionó en voz alta y Naruto se preguntó de inmediato qué se estaba perdiendo. Este enfoque nunca ha funcionado antes, pero siempre me ha preocupado que si hubiera intentado algo antes, no te convertirías en el hombre que conozco y amo. Sin embargo, hasta ahora te has convertido en él cada vez, lo cual es bastante alentador. Tal vez probemos algo nuevo si no logro hacerte cambiar de opinión. Dije, ella levantó un dedo delicado para detener su objeción. Lo sé, mi amor, y también sé lo maravillosamente terco que puedes ser, pero hay más que no sabes y tal vez eso haga toda la diferencia. Los ojos dorados se entrecerraron con sospecha. ¿Y qué verdades tienes tú que crees que me convencerán de esto? Ya tomé mi decisión. No solo verdades, amado, la verdad. Con sus palabras sintió como si un velo se levantara, el roce de la seda contra sus ojos y su piel, su alma y su mismo ser. Pero nada cambió realmente. Él seguía de pie junto a una mesa tallada con la raíz de Shinju mientras ella se sentaba cómodamente en su silla. El servicio de té esperaba pacientemente a que alguien lo sirviera, el vapor que emanaba de él no se vio interrumpido por la extraña sensación que lo había invadido. El Shinju no había cambiado, seguía elevándose y perforando los cielos como una lanza de los dioses o, tal vez, como una lanza asesina de dioses. La luna y el delicado palacio que se encontraba en su interior todavía brillaban con una suave luz plateada, solo que un poco más vacío de lo que había permanecido durante todos los años que Kaagai había permanecido encerrado en su falsamente frágil caparazón. Sus ojos se posaron de nuevo en Kaagai, que lucía tan encantadora y etérea como antes, y levantó una ceja con expresión interrogativa. Su respuesta fue una suave sonrisa mientras se levantaba con gracia de su asiento y extendía una pequeña mano en señal de invitación. En contra de su mejor criterio, lo tomó y fue recompensado con otra sonrisa de deleite de la diosa conejo. En lugar de usar su agarre sobre él para atraer a Naruto hacia ella, ella optó por ponerse a su lado, acercándole el brazo y luego giró ambos cuerpos para ver el mundo más allá del Shinju. Si lo hubieran presionado en ese momento, Naruto tendría que admitir que no vio muchos cambios. El cielo había entrado en la noche y estaba lleno de innumerables estrellas diminutas. El olor de la lluvia del cercano y acertadamente llamado Ame-no-Kuni era dulce y la brisa que jugaba con su cabello era cálida y suave. Si simplemente hubiera salido a caminar en una noche como esta, probablemente no habría notado nada extraño en absoluto.
Pero hubo una cosa que sí le llamó la atención. Los campos donde varios shinobi lucharon entre sí, y luego lucharon uno al lado del otro, estaban completamente desprovistos de cuerpos. Eso no debería haber sido demasiado sorprendente considerando el hecho de que todos, con la excepción de Iwa, estaban en retirada, pero no eran solo cuerpos vivos los que estaban ausentes. Los ojos dorados escanearon el suelo con la ayuda del suave resplandor de la luna y, sin embargo, no pudieron ver un solo cadáver. Tampoco pudo ver un solo Zetsu. ¿Habían seguido todos al shinobi que se retiraba? Probablemente. Pero incluso el Zetsu, el original, que Kagai le había presentado, aparentemente había desaparecido. Seguramente no había estado en su compañía durante tanto tiempo. Pero tal vez sí, así que dejó esa observación de lado y continuó mirando al mundo en busca de la verdad que ella deseaba mostrarle. Y entonces se dio cuenta de que sus ojos habían estado buscando cadáveres. ¿Eso era hierba? Por supuesto que debería haber pasto allí, era uno de los terrenos más fértiles de Inokuni, pero todo había quedado reducido a cenizas y barro empapado de sangre cuando llegó de Tetsunokuni. Ciertamente no había habido tiempo suficiente para que volviera a crecer y tampoco era como si esto hubiera brotado recientemente. Las hojas que bailaban con la brisa le llegaban fácilmente a la rodilla y todas y cada una de ellas eran de un rojo intenso. Un campo carmesí que ondeaba como un charco de sangre bajo la luna destrozada. Pero si ella podía hacer crecer el Shinju, seguramente un poco de hierba miserable no sería una gran dificultad. Aún así, algo en la situación lo ponía nervioso y no podía identificar qué estaba mal. Él simplemente sabía que algo tenía que pasar. ¿Lo ves?, preguntó ella desde su lado, con sus labios casi en su oído y su suave voz cálida contra su piel. No, admitió. No tenía sentido fingir. Sé que algo anda mal, lo siento, pero no sé qué es. No diría que está mal, cariño, solo que es diferente. Su mano libre recorrió el campo carmesí y la hierba se dobló como si se inclinara en la dirección equivocada. Arriba y detrás, el brillo de la luna aumentó para ayudar mejor a sus ojos. Unas manchas blancas entre el rojo llamaron su atención brevemente y al principio descartó los objetos como piedras, pero la luz de la luna arrojó sombras sobre uno de ellos y un animal miró hacia atrás. Se dio cuenta de que era una máscara. No era la de un lobo, hasta donde podía ver, pero obviamente era una máscara de estilo Ambu, como las que usaban sus lobos. Examinó las otras máscaras que pudo ver y notó que también tenían cierto parecido con animales, pero también había algo extraño allí. Porque incluso si estos eran Ambu, y él no recordaba que los Ambu se hubieran involucrado directamente en este conflicto, y mucho menos en esta nueva batalla que había tenido lugar esa misma tarde, no debería haber habido ninguna máscara duplicada. Solo había un Ambu de cada máscara a la vez y no se reciclaban rápidamente. Eso era especialmente cierto si el portador anterior de la máscara había muerto en el cumplimiento del deber. Naruto no podía pensar en ninguna razón por la que los Ambu, los de Konoha o los de cualquier otro, hubieran tenido que crear agentes duplicados. Así que había una gran posibilidad de que, al igual que sus lobos, los dueños anteriores de estas máscaras no pertenecieran a Ambu en absoluto. Su sentimiento de malestar solo aumentó. Naruto continuó tratando de descubrir qué tenían de especial estas máscaras antes de notar algo muy importante. Las máscaras del mismo animal estaban todas aproximadamente en la misma condición. La comprensión lo golpeó físicamente y se estremeció ligeramente ante un hecho que no había comprendido del todo. Son todos grupos diferentes, de épocas diferentes, expresó. Y todos murieron aquí mismo. Al pie del Shinju, confirmó Kagai con una sonrisa de satisfacción. Sí. ¿Pero por qué? Eso era lo que no podía entender. El cómo era bastante fácil, simplemente asumió que Kagai los había matado. Todos tenían algo en común, ¿puedes adivinar cuál era? Cuando Naruto solo pudo ofrecer silencio, ella continuó. Tú, Naruto, todos murieron por ti. Las aguas del océano Nanmen eran tan negras como el cielo que se extendía sobre ellos, y la suave luz de la luna se reflejaba en las olas imitando a las estrellas distantes. Las cálidas aguas bañaban las orillas de Kazenokuni, donde el viento jugaba con serpentinas de arena suelta para crear una pintura en constante cambio que solo los dioses podían presenciar. Tsunagakure estaba enclavada en medio del arte del viento, el adobe parecido al barro se desprendía lentamente con cada ráfaga para volver a su forma natural. Las calles estaban vacías, salvo las cicatrices de la muerte de Kurotsuchi.
Colgando sobre ellas, unas cuantas banderas valientes y prendas de ropa lavada olvidadas ondeaban al mundo que las rodeaba, con los bordes muy deshilachados y su posición continua tan alta no era nada menos que un pequeño milagro frente al viento implacable que había dado nombre al país. Todo estaba terriblemente silencioso. Al norte, las lluvias de Ame continuaban, una llovizna interminable que impactaba levemente contra los pasillos de cemento eternamente húmedos y se deslizaba por torres de metal retorcido y oxidado y ventanas de vidrio reluciente. A su manera, también reflejaba el cielo. La oscuridad de los callejones sombreados y la ausencia total de luces permitían que el reflejo de las ventanas brillara aún más. El agua se recogía y se drenaba sin ninguna intervención humana, la enorme ciudad estaba diseñada específicamente para garantizar que sus residentes nunca tuvieran que preocuparse, o siquiera pensar, en que sus casas se inundaran por el aguacero constante. En su ausencia, los acueductos y los sistemas de drenaje continuaron sin pausa. No se pensó en sus creadores. El gran Xingu se extendía hasta los cielos, un puente entre los mundos mortal y espiritual. Las suaves hojas de lavanda acariciaban suavemente la delicada luna que sostenía entre sus ramas y sus cambios de dirección proyectaban sombras danzantes sobre cualquier cosa que se encontrara entre sus enormes raíces, mientras que la perfecta corteza blanca brillaba lo suficientemente suavemente como para que Naruto pudiera ver el mundo a su alrededor sin problemas. Pero él no vio nada de eso. Ni las ondulantes alfombras de hierba carmesí, ni las montañas lejanas, ni siquiera la hermosa diosa que se encontraba a su lado. Ella lo miraba todavía, él era vagamente consciente de ello, esos ojos luminosos lo miraban a la cara y esperaban pacientemente una reacción a sus palabras. Lo único que podía ver eran los restos de máscaras blancas que descansaban en campos rojos. No eran lobos, pero eran suyos de todos modos, aunque nunca los hubiera conocido. Docenas de grupos diferentes se unían solo a través de él y todos ellos habían desaparecido hace mucho tiempo. Estaba empezando a comprender, por mucho que no quisiera. La verdad que se dibujaba en su mente era una que no podía soportar afrontar. ¿Cuántos? Se atrevió a preguntar después de otro minuto de silencio. Kaagai no necesitaba que él le diera más detalles, entendía exactamente en qué estaba pensando en ese momento. No he llevado la cuenta, fue su honesta respuesta. A veces son solo un puñado, otras veces se han alzado ejércitos enteros en tu nombre. Los ojos dorados se cerraron mientras procesaba sus palabras y la confirmación que contenían. Parecía imposible, debería haber sido imposible, pero la luna estaba lo suficientemente cerca como para tocarla si tan solo trepaba un árbol. Lo imposible no existía aquí, ya no. Las almas son lo mismo. ¿Ah, sí? Pudo oír cómo ella levantaba una ceja al mismo tiempo que hablaba. Parece que lo has entendido rápidamente. Normalmente, basta con una o dos preguntas más antes de que te permitas aceptar la verdad de todo. Dime, amada, ¿a qué conclusión has llegado? Es un ciclo, respondió Naruto. Aquí es donde termina. Y comienza, querida, añadió la diosa conejo con suavidad. Volvió a extender la mano a su alrededor. Aquí es donde te conocí por primera vez, ¿sabes? Y es donde te esperaré hasta el día en que decidas unirte a mí. Estaba absolutamente segura de ese hecho, observó él, creía sin la menor duda de que un día él terminaría aceptando su oferta. ¿Y quién sabe? Quizá algún día lo haga. En un mundo de posibilidades infinitas, ¿cuál es la probabilidad de que se produzca un único resultado? Probablemente mucho menor que la de que nunca se produzca, estaría dispuesto a apostar. La instó de nuevo con su pregunta anterior. ¿Las almas? Lo mismo, dijo ella. Puede que vivan vidas ligeramente diferentes, como la tuya, y puede que les dé empujoncitos de vez en cuando para que den forma a un resultado, pero al final, las personas que conoces siguen siendo las personas que conoces siempre. Se inclinó más cerca, como para compartir un gran secreto. Resulta que el ciclo de la reencarnación me molesta mucho menos suspender a estas almas en ese ciclo de lo que me molestaría si obligara a las almas a ir y venir de forma natural mientras se adaptan al mundo que necesito moldear. Supongo que, en cierto modo, están pasando por sus propias reencarnaciones. ¿Les das un empujoncito? Sus ojos volvieron a mirarla y una mirada ligeramente avergonzada cruzó su rostro. Bueno, sí, un pensamiento interior aquí y allá, tal vez un ataque de inspiración. Una mancha rosada se extendió por sus pómulos de manera bastante seductora y desvió la mirada por un momento para continuar. Aunque debo admitir que a veces me dejo llevar. Después de todo, cuando te acuestas con una mujer en este mundo es casi como si me estuvieras llevando a tu cama.
Quería sentirse sorprendido o alarmado, tal vez incluso disgustado, pero lo único en lo que podía concentrarse era en que de repente las cosas tenían mucho sentido. ¿De qué otra manera él, un joven con horribles habilidades sociales, terminaría con una docena de amantes? La mayoría de ellas dispuestas a unirse a él al mismo tiempo, incluso. Al menos debería haber habido más conflictos entre todos ellos, pero casi no había habido fricción hasta donde podía recordar. Tal vez algo de competitividad, pero eso era todo. Eso lo dejó con dos preguntas importantes. ¿En qué más se había entrometido ella y él realmente había estado alguna vez con esas personas, no solo en esta vida, sino en cualquiera de las situaciones por las que había pasado, o simplemente estaba con Kagai sin saberlo? Tampoco podía decidir cuál era más importante para él, o al menos no pudo al principio. Sin embargo, cuando lo analizó, una de esas preguntas se refería principalmente a él mismo, mientras que la otra se refería a sus seres queridos. No fue una decisión difícil de tomar. ¿Estaba con ellos o contigo, Kagai? Se estremeció de nuevo cuando él dijo su nombre y el rosa contra su pálida piel se oscureció notablemente. ¿Y quién dice que no fueron ambas cosas?, propuso la diosa. Permanecen en este mundo por mi poder y, en cierto modo, se han convertido en parte de mí. No los obligo a sentirse atraídos por ti, no hay necesidad. Algunos de ellos han pasado muchas vidas desarrollando diversos sentimientos por ti. Dirigiendo ese afecto hacia algo más, hizo una pausa para considerar qué palabra usar y descartó de inmediato su primera opción de carnal y su segunda de simplemente físico. Lo romántico no fue demasiado difícil. Y, por supuesto, descubro que cuantos más de ellos tengo a tu alrededor, más tiempo puedo pasar a tu lado, incluso indirectamente. Eso vale más para mí de lo que posiblemente puedas entender. Cuando él no pareció del todo convencido, ella añadió: en general, no necesito darles empujoncitos en absoluto. Kagai trató de tranquilizarlo. No es que quieran estar contigo, claro. Solo los ayudo a llevarse bien. Sé que no querrías que pelearan y ambos sabemos que ellos no querrían hacerte infeliz. Bueno, uno de ellos lo hizo. Naruto no estaba del todo convencido de que ella solo estuviera agregando su propia información con moderación, pero supuso que, a menos que se uniera a ella, probablemente nunca podría saberlo realmente, porque probablemente él terminaría haciendo lo mismo. No se sentía del todo cómodo con ese pensamiento. Haría que fuera más fácil proteger y proveer para sus hijos y todos aquellos a quienes había llegado a amar a lo largo de los años, pero ¿en qué momento ya no serían ellos los que vivían sus vidas y realmente podría evitar interferir para siempre? Naruto estaba bastante seguro de decir que solo duraría hasta que la tragedia golpeara una vez, así que pasaría una eternidad evitando cualquier cosa peligrosa. Sus lobos probablemente perderían la cabeza. Cerrando los ojos, Naruto respiró lenta y profundamente. ¿Son las mismas almas?, preguntó de nuevo. Absolutamente. Todos los que has conocido esta vez están conmigo y han estado conmigo desde la primera vez que intenté esto. Lamentablemente, no tengo a ninguno de los que pudieron haber muerto antes de que te viera originalmente, pero todos los demás han sido míos durante bastante tiempo. Lo atrajo con fuerza hacia sí y acarició suavemente una de sus mejillas con el pulgar. Y felizmente te los entregaré a todos cuando ocupes el lugar que te corresponde a mi lado. ¿No estarías dispuesta a dármelos primero? Sería un gran paso para demostrar sus intenciones y ganarse su confianza. Ella parecía saberlo también cuando su expresión se tornó triste y un arrepentimiento muy real apareció en sus ojos de luna llena. Ya me lo has pedido antes, mi amor. Su sonrisa era ligeramente irónica, pero era obvio que estaba tratando de no fruncir el ceño por tener que decepcionarlo. Y te los daría en un instante si pudiera, espero que lo sepas, pero aún eres solo un alma mortal. Tu espíritu no es lo suficientemente fuerte para luchar contra el ciclo como lo hago yo en tu nombre. Todavía no. Permitirte vivir con ellos una y otra vez es lo mejor que puedo hacer. Parecía sincera. No podía negarlo. Kagai realmente parecía dispuesta a entregárselos si pudiera y su razonamiento tenía sentido para Naruto. Sin embargo, eso no hizo que doliera menos. Se tomó un momento para aceptar eso, procesando el hecho de que cada persona que llenaba este mundo entero estaba retenida aquí por la presencia del alma de Kagai. Podría haber sido un esfuerzo activo de su parte, aunque si ese era el caso, ella lo hacía parecer absolutamente sin esfuerzo, pero le parecía más que el peso de su propia alma era tan grande que mantenía a los demás atraídos como un cuerpo celestial que atrapaba 1.000.000 de estrellas fugaces en órbita a su alrededor. Para una mujer atrapada en la luna, y que se parecía a ella tan perfectamente, en ese momento era muy parecida al sol.
O, tal vez, no sería incorrecto decir que ella era el centro del universo. De él, en todo caso. Todo lo que había conocido provenía de esa mujer que todavía lo atraía hacia sí en medio de un mundo silencioso. ¿Eres el centro de todo, no? Logró preguntar. Todo en este mundo gira a tu alrededor. Oh, no, dijo con una risa melodiosa. Estás cerca, pero me temo que te estás perdiendo lo obvio. La sonrisa que Kagai le dedicó fue brillante y cálida, llena de todo el afecto y la adoración que sentía por él con un toque de humor. Eres tú, Naruto, eres la piedra angular que lo mantiene todo unido. Nada de esto seguiría existiendo si no fuera por ti. Sinceramente, eso le resultó difícil de aceptar. Mucho más difícil que aceptar el hecho de que existía una deidad singular, una deidad con la que te encontrabas en carne y hueso, que mantenía personalmente un pequeño pliegue en el infinito solo para que tu mundo pudiera esperar a que vivieras vida tras vida. En cierto modo, él era responsable de un mundo entero. No podía ni imaginar qué tipo de responsabilidades podrían recaer sobre los hombros de Kagai cuando era capaz de hacer esto. ¿Por qué? Porque había captado su interés. Parecía una razón frívola para detener el progreso de un mundo entero, pero en el gran esquema de las cosas, ¿cuánto valía siquiera un solo mundo? Menos de lo que era, al menos en lo que a Kagai respectaba. Era un poco halagador. Intentó ponerse en su lugar, comprender cómo veía ella las cosas. ¿Qué había en él que pudiera justificar todo aquello? No. Lo estaba viendo mal. Ella no lo hacía por quien era él, sino porque lo amaba. Eso no era lo mismo. Para entenderlo, tendría que considerar lo que haría por alguien a quien amaba. ¿Hasta dónde llegaría por ellos? Se había lanzado contra todo un clan por Tatsuki. Se le ocurrió de inmediato y le provocó un dolor en el corazón. Si pudiera salvarla, volver a deshacer lo que había pasado esa noche, no destrozaría el mundo y moldearía su realidad solo para que así fuera. Su primera amiga, muy posiblemente su primer amor si le hubieran concedido más tiempo para comprender lo que sentía por ella, y por un momento pensó que podría entender lo que Kagai podría estar dispuesta a hacer solo por la oportunidad de estar con alguien a quien amaba. No importaba si realmente lo hacía o no, ella creía que lo era y que seguiría haciendo lo que fuera necesario para tenerlo a su lado, incluso si eso significaba luchar contra la realidad misma. Fue como una lanza fundida que golpeó el corazón. Si Kagai tuviera todas las almas que ha conocido en este mundo. Había dolor en los ojos de Kagai, pero también comprensión paciente. Aflojó el agarre y movió una mano hacia un lado, y del suelo surgió una forma familiar, como el Shinju. Tatsuki lo miró y sonrió. El mundo podría haber terminado en ese momento y Naruto no se habría dado cuenta. Quizás incluso lo hizo. Ella lucía exactamente como la recordaba e incluso llevaba su vestido favorito como si sus cadenas no lo hubieran atravesado todos esos años atrás. Tal vez era un vestido nuevo, al igual que era un nuevo Tatsuki. Tenía que serlo, tanto ella como el vestido, ya que sus cadenas no habían perdonado a ninguno. Su corazón parecía contraerse hasta dolerle mientras una esperanza venenosa fluía por sus venas. Su estómago se hundía en sí mismo, un vacío que no podía llenarse e incluso parecía extenderse hasta llenar sus propios huesos. ¿Realmente has crecido, Naruto-kun? Su voz era tan cálida y juguetona como siempre, como si lo hubiera sacado del medio del mercado para llevarlo a rastros a compartir un almuerzo rápido juntos. Estaba llena de todo el afecto que había expresado en esos momentos finales mientras su sangre manchaba su pecho y su sabor a cobre permanecía en sus labios. ¿Tatsuki? Su voz transmitía toda la esperanza que intentaba desesperadamente no sentir. Era una batalla perdida. Mou, respondió ella haciendo puxeroe. ¿Qué le pasó a Tatsuki, dime? No quería pensar en lo que le había pasado a Tatsuki, dime, realmente no quería, pero ella estaba aquí ahora, ¿no? Solo ellos dos sabían las palabras que intercambiaron en sus últimos momentos. Bueno, la mirada de Naruto se desplazó brevemente hacia Kagai, que los miraba a los dos con indulgencia, como una esposa que se deja llevar por el extraño pasatiempo de su marido. Tal vez había tres que sabían lo que se decía. No le gustaba esa duda sobre qué partes de sus relaciones eran suyas y qué había surgido debido a las maquinaciones de fondo de la diosa conejo. Pensé que la había perdido. Finalmente logró encontrar su voz. No te ibas a librar de mí tan fácilmente, cariño. Arqueó una ceja en señal de acusación. Ahora, me parece recordar que a una de nosotras le tocó tener hijos y, a pesar de la impresionante cantidad de mujeres que desfilan de ida y vuelta a tu cama, no he visto a ninguna pequeña corriendo por ahí. ¿Te importaría explicarme? Naruto parpadeó, sorprendido de que ella supiera algo de eso. ¿Sabes sobre todo, cariño?
Todos seguimos en este ciclo, aunque no podamos recordarlo mientras estemos vivos. ¿Eso significa que también recuerdas vidas anteriores? Ella se encogió de hombros. Podría, estoy segura, pero trato de no pensar en ellos. Mi vida se desarrolló más o menos igual en todos ellos hasta que tú te convertiste en parte de ella. Esos meses que pasé contigo fueron mucho mejores que todo lo demás. Pero podrías haber tenido años, deberías haber tenido años. Protestó. No había forma de que el tiempo que ella pasara con él pudiera pesar más que toda su vida cuando debería haber tenido al menos medio siglo restante. Naruto, su voz sonaba paciente y comprensiva. Nunca sobreviviré a esa noche. Todo su mundo se detuvo de golpe. ¿Tú, qué? No. Ella le dedicó una sonrisa amable, aunque sus palabras hablaban de cosas horribles. En todas las vidas que he llevado aquí, solo una persona en el fondo con la que nunca te encontraste ni interactuaste directamente, nunca sobreviví esa noche en la que trataste de salvarme. La sonrisa se volvió ligeramente irónica. La mitad de las veces ni siquiera llegó tan lejos, aparentemente. No podía creerlo, pero no. Simplemente no quería creerlo. Comprendía lo fácil que sería para ella terminar en una mala posición y perder la vida con el tipo de personas con las que se ganaba la vida. Sin embargo, pensar que nunca tendría la oportunidad de vivir una vida plena todavía le causaba dolor. Ella merecía mucho más. Si te unes a mí, Naruto, podrás asegurarte de que ella tenga la vida que se merece, prometió Kagai desde su lado. Por un breve momento, se preguntó si ella podría leer su mente, pero si era capaz de hacerlo, probablemente habría tenido mucho más éxito en convencerlo de que se uniera a ella en quién sabe cuántos años habían estado en esto. Ella y todas las demás almas que has llegado a amar tan profundamente. En realidad, si era sincero consigo mismo, cada vez parecía más tentador, pero aún no estaba del todo convencido de que fuera la elección correcta. Por otra parte, al final, ¿era siquiera una elección? O se unía a ella o continuaba su vida hasta convertirse en alguien que estuviera dispuesto a aceptar su oferta. Parecía inevitable que esto sucediera, así que realmente tenía sentido posponerlo. Aún así, algunas cosas le resultaban incómodas. Tenías el mundo entero en tus manos, volvió su atención hacia la diosa conejo. Tenías control sobre todo lo que sucedía, y aún así me arrebataron a Tatsuki, la acusación estaba clara en su voz. Te doy empujoncitos aquí y allá, Naruto, esa era la segunda vez que lo llamaba por su nombre en lugar de Tsukuyomi, como notó distraídamente la parte de él. Pero si ejerciera un control absoluto, correría el riesgo de que te convirtieras en otra persona y eso simplemente no vale la pena. Entonces, ¿no tuviste nada que ver con las acciones de Mito? Kagai se quedó en silencio por unos segundos antes de admitir. Quería que estuviera celosa, con la esperanza de que se viera obligada a confrontar sus sentimientos por ti. Pensé que tener un vínculo tan fuerte con el Kyuubi desde el principio te haría bien. No anticipé su posesividad, aunque tal vez debería haberlo hecho considerando que a menudo siento lo mismo. Tras respirar profundamente para mantener la compostura, continuó con otra pregunta que le habían planteado. ¿Y no he resultado diferente en todas estas vidas? Si siempre soy el mismo y siempre digo que no, ¿por qué sigues intentándolo? Hay algunas diferencias, sí, peculiaridades, se podría decir, pero al final siempre eres tú. El hombre que amo. Fuerte, despiadado, protector y dispuesto a renunciar a tus propios deseos por el bien de quienes amas. Vida tras vida, ese nunca ha dejado de ser el caso. Puede que seas más severo en algunas y positivo en otras, puede que tengas objetivos y ambiciones diferentes o valores las cosas en un orden ligeramente diferente, y no son pocos los hábitos que has adquirido a lo largo del camino, pero los encuentro todos entrañables de todos modos. Eres una joya brillante, Naruto, y cada vida me permite ser testigo de otra de tus facetas brillantes. Entonces, ¿por qué sigues intentándolo? ¿Por qué no lo haría? Preguntó divertida. No solo es algo que puedes hacer por aquellos a quienes amas, sino que espero ser uno de ellos algún día. Si eso lleva 8000 vidas, que así sea. Lo fácil sería decir que sí, no solo para esta vida, sino para todas las vidas que pudiera vivir después de esta hasta que otro él estuviera dispuesto a aceptar su oferta. El hecho de que ella tuviera a Tatsuki tampoco hacía que la decisión fuera más fácil. Los ojos dorados se encontraron con los verdes de Tatsuki. Entonces, si lo sabes todo, sabes qué tipo de efecto he tenido en el mundo. Un lugar horrible, y yo solo ayudé a empeorarlo. Naruto, sus palabras eran casi una reprimenda. Te amo. No importa en qué tipo de persona te hayas convertido, no importa lo que hagas, seguiré amándote.
Puede que no lo apruebe y puede que intente convencerte de que busques alternativas, pero eso es porque te amo. Cerró los ojos con fuerza. Kaagai. Sí, amado. ¿Estás influenciándola de alguna manera en este momento? El silencio lo saludó durante largos segundos. Kaagai. Quizás sugerí que algunas de tus decisiones se debieron a que no la tuviste a ella para aconsejarte cuando te perdiste en tus pasiones, deberíamos decir. La honestidad resonaba en cada palabra que ella decía, tal como había sucedido desde el principio. Tal vez por eso tuvo la extraña sensación de que podía confiar en ella en su primer encuentro, porque todos y cada uno de los otros, él habían descubierto el hecho de que ella siempre decía la verdad. Lo que no dijo podría ser peligroso. Entonces creo que he tomado una decisión. Abrió los ojos de nuevo y de inmediato se posó en Tatsuki, cuya mirada era triste pero comprensiva, obviamente se dio cuenta de lo que iba a hacer, y luego en Kaagai, que hizo todo lo posible por ocultar su esperanza. Gracias, Kaagai, por tu honestidad. La esperanza comenzó a desvanecerse cuando se dio cuenta de a dónde lo llevaban sus pensamientos. Pero aunque puedo confiar en tus palabras, no creo poder confiar en tus acciones. No me uniré a ti. El silencio se extendió más allá de los tres, cubriendo la totalidad del mundo y, tal vez, incluso su pequeño rincón del universo. Un suspiro de derrota salió de los labios de Kaagai. Ya veo. Sé que no debo seguir intentándolo cuando ya has tomado una decisión, hombre maravillosamente testarudo. Había una amargura brillando en esas lunas luminosas, pero no menos afecto y adoración. Muy bien, lo intentaremos de nuevo. ¿Pero Naruto? Sí, Kaagai. Un día, yo seré quien te haga feliz. Te lo prometo. Y no tenía motivos para no creerlo. Ahora, despídanse. Puede que pase un tiempo antes de que los dos se vuelvan a encontrar. Tatsuki no tuvo oportunidad de continuar cuando ella lo atrajo para besarlo. Mucho mejor sin la sangre, ¿no? Sonrió con picardía. Nos vemos por ahí, Naruto. No te olvides de tu esposa ahora, ¿de acuerdo? Todavía estoy esperando que me des una pequeña Hitomi en una de estas vidas. Con un gesto de la mano, se movió y se desvaneció hasta que solo el resplandor de la luna ocupó su posición anterior. Quizás eso era todo lo que alguna vez hubo allí. Está bien, supongo que eso es. Su vuelta hacia Kaagai fue interrumpida por los pálidos labios de la diosa conejo que capturaron los suyos. Ella se separó casi un minuto después, con una sensual danza de victoria, deleitándose en sus ojos y jugando en las comisuras de su boca. Y ese es mi adiós, amado. El mundo se le escapó, pero la sensación de sus labios permaneció. Sueña conmigo, ¿quieres? Eso ayudará a que la espera sea más llevadera. No tuvo la oportunidad de responder, ya que su mundo se convirtió en un abismo enorme y todo lo demás desapareció. El último pensamiento que cruzó por su mente, tal vez, no fue el más grandioso para un hombre que estaba siendo cortejado por una diosa y que vivía vida tras vida hasta que ella lo convenciera de tomar su mano en matrimonio. Fruta del dragón. A pesar de su fracaso, Kaagai sintió que una profunda esperanza florecía en su pecho. Había estado cerca esta vez, muy cerca. Tan cerca, de hecho, que casi podía saborearlo con la misma certeza con la que todavía podía saborear a Naruto en sus labios. Lo único que le impedía aceptar era la falta de confianza, y eso no era demasiado sorprendente teniendo en cuenta que acababan de conocerse. La influencia de sus seres queridos no le había hecho ningún favor, pero mentirle al respecto habría estado fuera de cuestión. Confiaba en sus palabras instintivamente porque ella nunca le había mentido. Ni una sola vez. Tal vez esquivaba la verdad, evitaba los temas, pero ella nunca le decía una mentira completa y su propia alma lo sabía. Ella no sacrificaría eso si él no reconociera su deshonestidad. Tal vez si ella hubiera sido un poco menos atrevida, si tal vez le hubiera dado algo de tiempo para acostumbrarse a la idea y conocerla, él se habría mostrado más agradable. Ofrecerle un puesto como su consorte hasta que la conociera lo suficiente para convertirse en su esposo habría sido algo bueno que intentar. Ella había dejado de lado la idea para intentarlo de nuevo. Pero, ¿qué haría en su próxima vida? Esta era casi perfecta en lo que a ella respectaba, porque su único criterio era que él se uniera a ella, así que lo haría de nuevo y haría que las cosas siguieran su curso de forma diferente. Tal vez debería dejar de intervenir por completo, para poder decirle honestamente que todo lo que sucedió fue decisión exclusiva de quienes lo rodeaban. Tenía potencial, realmente lo tenía, pero también implicaba esperar mucho y tener la esperanza de que todo saliera bien. Quizás algo nuevo, entonces.
Tal vez si ella asumiera un papel más activo esta vez, si estuviera con él por más tiempo en lugar de aparecer de repente después de que él se convirtiera en el hombre que siempre había sido, él habría desarrollado suficiente confianza para unirse a ella. ¿Y si fallaba? Bueno, una vida en la que él no se convirtiera en el hombre que ella amaba difícilmente desharía todas las vidas que sí había vivido. Eso hizo que esto fuera una especie de experimento y también una ruptura con el patrón habitual. Le pareció un concepto muy atractivo. Rodeada de un mundo vacío y silencioso, Kaagai sonrió. Bueno, si ya estoy usando esto como prueba, supongo que no hay razón para que no podamos asegurarnos de que te diviertas lo máximo posible, amada. Disfruta de tus vacaciones. Detrás de ella, colgando en el cielo y bloqueado por la luna destrozada, un sol ennegrecido pulsó una vez con agitación antes de quedarse quieto. Oye, despierta, dormilón. La voz era amable pero distante, todo el mundo a su alrededor era oscuro y cálido. Estaba cómodo. Más cómodo de lo que recordaba haber estado nunca y probablemente más cómodo de lo que estaría por el resto de su vida. Y entonces un peso saltó sobre su costado. Uf. Naruto abrió los ojos amatista con ojos adormilados mientras se daba la vuelta y se quedaba boca arriba. El peso se movió con él, una mancha rubia y naranja hasta que logró sacar una de sus manos del edredón y limpiarse los últimos restos de sueño de los ojos. Naruto le sonrió con picardía en los ojos y rápidamente se levantó y se alejó cuando él intentó agarrarla. Su risa la siguió hasta la habitación mientras pasaba junto a una Kushina divertida en la puerta. Vamos, Naruto, llegarás tarde a la academia si no te levantas. Naruto escuchó eso, lo procesó y luego emitió un gruñido de desdén bastante elocuente mientras despedía al mundo a favor de regresar a la comodidad de su sueño matutino. La risa de Kushina era dulce y él sabía que ella estaría sacudiendo la cabeza mientras miraba la pila de mantas rojas con un cariño nostálgico. Según Tsunade Oba, su madre había sido muy parecida en lo que se refiere a las mañanas. Oh, bueno. Es una pena. Supongo que te dejaré aquí arriba para que duermas. Kushina salió de la puerta y comenzó a cerrarla, solo para agregar. Y supongo que tendré que decirle a tu amiga que perdió el tiempo al venir a caminar a la academia contigo. Le tomó un segundo entender y cuando lo hizo, se desenredó rápidamente, ganándose otra risa de la matriarca Uzumaki. Le tomó menos de un minuto ponerse una camisa roja limpia y unos pantalones negros sencillos. Las sandalias tejidas que agarró no eran exactamente prácticas, pero hoy solo tenían materias teóricas, así que estaría bien. Kushina ya había bajado las escaleras y la encontró en la cocina preparando el desayuno. Naruto ya estaba a mitad de su desayuno como de costumbre, pero la atención de Naruto se dirigió al otro asiento ocupado. Tatsuki. Yamanaka, de 8 años, sonrió ante su llegada, pero rápidamente forzó una mueca en su rostro. Oye, ¿no sabes que no es bueno hacer esperar a tu futura esposa? Espero que hayas dejado ese hábito para cuando nos casemos, exigió con un resoplido. Naruto puso los ojos en blanco y se sentó a su lado mientras Kushina se acercaba para darle una palmadita en el hombro a la chica. No te preocupes, querida. Los chicos son tontos a esta edad. Cuando él tenga la edad suficiente para entender que tienes razón, también estará tan acostumbrado a la idea de casarse contigo que ni siquiera mirará a nadie más como su esposa. Claro que no, convino Tatsuki asintiendo con la cabeza. Cualquier otra mujer será simplemente una amante. Al otro lado de la mesa, Naruto comenzó a atragantarse con lo que quedaba de su desayuno mientras Naruto simplemente negaba con la cabeza. No era la primera vez que ella decía algo así y él había dejado de intentar discutir. Era como si hubiera renunciado a discutir sobre su futura boda. No valía la pena perder tiempo ni energía. «Oh, ¿no eres el más lindo?», susurró Kushina. «Sabía que me gustabas». Y considerando que Kushina tenía la impresión de que era únicamente responsabilidad de Naruto traer de vuelta a la totalidad de su clan, lo cual estaba bastante seguro de que era imposible, pero había renunciado a tratar de explicarle eso a su madre, ella apoyó las extrañas ideas de Tatsuki sobre su futura relación hasta el final. Terminando su desayuno mientras Tatsuki y su madre discutían los méritos de que varias kunoichi, y solo era kunoichi, por alguna extraña razón, se convirtieran en amantes de los Uzumaki en el futuro, e ignoró el hecho de que muchas de las favoritas tenían hijos en su clase de la academia, miró la hora y arrastró a Tatsuki de su asiento. Vamos, que llegaremos tarde. Naruto hacía tiempo que se había recuperado y limpiado y ya estaba esperando junto a la puerta mientras Kusin se unía a los 3 estudiantes de la academia a un ritmo más tranquilo. Muy bien, niños. Diviértanse y aprendan mucho, ¿de acuerdo? Sí, Kaa-chan.
Dijeron al unísono los niños Uzumaki mientras Tatsuki decía sí, Kushina-sama. Oh, nada de eso Tatsuki-chan. Serás mi hija algún día, así que sigue adelante y llámame Kaa-chan también, ¿de acuerdo? Sí, Kaa-chan. Respondió la chica con una sonrisa radiante. Naruko fue hacia la puerta y Kushina se aclaró la garganta mientras abría los brazos, obviamente esperando una despedida apropiada. Tímidamente, Naruko la abrazó por la cintura y recibió un beso en la frente a cambio. Luego, Tatsuki le dio y recibió el mismo beso. Sin embargo, cuando llegó el turno de Naruto, Kushina se agachó aún más hasta el suelo y lo abrazó contra su pecho. Cuando él se apartó un poco después, ella se inclinó para darle un rápido beso en los labios. No entendía por qué ella hacía eso, y solo a él, pero era agradable, había decidido cuando ella empezó a hacerlo. Naruko y Tatsuki nunca parecían comentar al respecto y no tenía idea de si era porque pensaban que era normal o porque les habían contado un secreto que él no sabía. Algo así como los tres ojos que lo miraban con tanto amor desde el rostro de su madre, algo que ella prometió explicarle cuando fuera mayor. Tal vez sus besos también tendrían sentido entonces. Que tengas un buen día, cariño, susurró suavemente mientras él dejaba sus brazos para tomar de la mano a Tatsuki y su hermana. Estaré esperando, los ojos violetas brillaron plateados por una fracción de segundo. Por el tiempo que sea necesario. Fin del fanfic.